Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer, su programa de enigmas, cultura, historia, reflexiones, espiritualidad, fenómeno ovni, fenómeno paranormal y en general de tantas cosas singulares y medianamente desconocidas o en otros casos ya prácticamente desconocidas en sí que pueblan nuestro mundo y otros mundos también. Esto que sale a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, en las redes también sociales de la emisora, y por supuesto también para Lima Sur en Radio Los Andes 99.5 y su correspondiente página web en Radio Estación Lamos 96.3 de la región San Martín, en Edenex. Es la radio del misterio, y en Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube, que si es que no están suscritos, como siempre les recuerdo, pues pueden también acudir ahí, es rapidísimo, le dan al botón de suscribirse a la campanita, y no solamente van a encontrar los distintos programas, algunos demoran un poquito en subirse, otros incluso se suben antes de que se completen las emisiones en Radio FM, pero la cosa es que ahí van a encontrar no solo ese contenido, sino también otro, ligado más a blogs, a viajes, a reflexiones, y todo eso pues les garantizo que les va a gustar. Bueno, yo soy Fernando Chapi Martínez, una vez más aquí, y en esta ocasión, no, casi digo un nuevo invitado, pero en realidad él ya ha estado acompañándonos en varias ocasiones. Se trata de Luis Miguel Hernández Bravo, desde España, donde a diferencia de aquí en Perú, pues al estar en otro hemisferio, están en lo opuesto en cuanto a temperaturas. Por aquí en Perú estamos con calor en la mayor parte del país, por allá están con los fríos todavía un poquito, no tanto fríos así navideños, como ponen los copos de nieve y todo eso, no, sino, pero igual está la cosa por ahí más fresca. ¿Qué tal, Luis Miguel? Bienvenido a Misterios al Anochecer nuevamente. Hola, muy buenas. Pues nada, un placer de nuevo estar aquí y tener el placer de poder conversar un rato de nuevo. Así es, Luis Miguel. Bueno, en esta ocasión, lo voy diciendo desde este momento, vamos a hablar sobre otro punto en nuestro planeta, siguiendo por las geografías de Medio Oriente. Vamos a hablar de un país sobre el que lamentablemente pues cada no tantos días siempre se escucha alguna noticia y raramente es positiva, es buena. Aunque a veces nos las quieren pintar como que sí, ¿no? Pero ya vamos a hablar quizá un poco de eso inclusive. Generalmente son temas en estas últimas décadas de conflictos políticos, de guerras, de situaciones que estremecen y apenan. Estamos hablando de Siria, que sin embargo tiene una larguísima historia de miles de años, con cultura, con un crisol de religiones, tantas cosas que hay. Y bueno, Luis Miguel, por supuesto, también conoce Siria, vamos a hablar de eso, pero antes, porque nosotros hemos estado conversando, eh, varios minutos, un buen rato previo al comienzo del programa, Luis Miguel, hablando de unas cosas que, bueno, no vienen al caso, menciona una de esas típicas frases españolas, que es que algo acaba como el rosario de la aurora. Y a mí me parece tan bonita esa frase, aunque no sé. Por favor, si pudieras empezar así de una forma totalmente inesperada, explicándonos por qué el rosario de la aurora, por qué acaba rápido y por qué esa frase, Luis Miguel. Pues la verdad que no estoy muy seguro, se utiliza muchísimo, pero realmente no sé por qué lo decimos, la verdad, lo decimos a todas horas y no puede decir realmente el por qué, simplemente cuando algo termina de una manera como muy liosa, muy inesperada, pero con un poco de ajetreo, ¿no? Cuando hay una discusión en la calle entre personas o en un parlamento, por ejemplo, se está la gente pues bastante discutiendo así, gritando y tal. No podría decir el por qué lo decimos, la verdad. No puedo, no lo sé. Realmente, si soy sincero, no sé de qué viene. Tendré que buscar información sobre el tema. Pero lo he escuchado toda mi vida. Yo tampoco lo sé,
pero se me ocurre algo, mira, lo que pasa es que yo A ver, entiendo que en los monasterios, sobre todo antes, ¿no? Había todo este sistema de empezar las oraciones, despertarse muy temprano, justamente en la aurora, ¿no? Pues bueno, en realidad antes de la aurora, ¿no? 3 de la mañana, 4 de la mañana, y me imagino que rezarían el rosario. Pero, y estoy especulando simplemente, sí. quizá los monjes, las monjas, se encontraban igual, todavía un tanto con sueño, cansados, y se confundirían a la hora de rezar el rosario. Entonces, habría uno que observaría al otro y le diría, oye, no tocaba ese tipo de misterios, ¿no? Los misterios que hay gloriosos, ¿no? Todo esto, en los rosarios, ¿no? Y entonces, no, que sí toca, no, que el otro, ¿no? Pero estamos tal día y se arma, pues, un tremendo revuelo en el convento y al final nadie sabe por qué rezar, nada sabes que vamos por el desayuno y así terminó como el Rosario de la Aurora, porque, o sea, a esa hora uno está pues más para el sueño que para la vigilia, ¿no? No sé, eso es lo que me ha venido a la mente, no tiene nada que ver, pero podría ser, quién sabe. Puede ser, la verdad. Sí, aquí se utiliza mucho. No sé por las tierras de Perú si se dice, pero aquí desde luego lo utilizamos bastante. En mi caso lo digo bastante. Mi madre también lo dice mucho. Esto viene de mi madre, lo he escuchado siempre decir así. Sí, 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 sí. Ujú. Ajá. Ahora sí, vamos a pasar al tema central, al tema en realidad así, en pleno, que sería Siria, este país en Medio Oriente, al norte tienen a Turquía, al este tienen a Irak, también por ahí al sur a Israel, y le come algo de territorio que lo tiene ocupado en los Altos del Golán, y creo que ahora también han ocupado más territorio, tiene al Líbano, por ahí también, creo que incluso a Jordania. Bueno, vamos a hablar después de hacernos esta idea y por supuesto su salida correspondiente al mar Mediterráneo, que pasas ahí algunos cientos de kilómetros de mar y por ahí está la isla de Chipre. Ya listo, ya se hicieron su mapamundi mental, pero ahora por favor cuéntanos sobre este país. Pues mira, justamente lo iba a empezar por ahí, pero justamente has mencionado los Altos del Golán, que están exactamente, todo el mundo lo escucha, ¿no? En las noticias cuando se hable de los problemas entre Israel, Palestina, Líbano, siempre se habla mucho, ¿no? Los Altos del Golán, que si hay una ocupación, tal, es un sitio muy controvertido. Pues resulta que el nuevo líder que ha tomado el control del país, que venía de ser uno de los líderes de un grupo yihadista en la zona, que se llama Al-Jolani, en realidad es Al-Golani, o sea, sería Al-Golani, porque su familia proviene, en un principio, provienen de ahí, de los Altos del Golán, que por eso ahora mismo se está hablando mucho qué papel va a tener este nuevo, si se vuelve, podemos llamarle presidente o nuevo líder político de la zona, una vez que Al-Assad ha dejado el poder, si va a querer tomar más parte en tomar esa zona, ¿no? Del Golán, porque aquí se habla mucho, ¿no? De por qué con tanta facilidad de repente se ha quedado con el control de aquello, ¿no? Si ha sido algún tipo de acuerdo que ha tenido Israel junto con Estados Unidos y Rusia para que se vayan y dejen esa zona, tal. Pero sí, justo me has comentado eso y la verdad que me ha venido a la cabeza esto, ¿no? Que siempre estas zonas del mundo tienen unas fronteras bastante peligrosas y muy movidas siempre, ¿no? Por desgracia, con conflictos bélicos o conflictos de índole religioso o étnico. Pues Siria, como estabas comentando, pues es ante todo un país muy, muy, muy antiguo. Son de los países realmente, se puede decir, más antiguos del mundo, ¿no? Tienen una estructura social debido a esto muy extraña, porque está formado por muchísimas etnias y religiones, lo cual le da un carácter muy característico también. En Siria, cuando ha escuchado alguna vez hablar de los asirios, que se Por conoce, supuesto que sí, por claro, supuesto. Esta hoy minoría, hace muchos siglos, mayoría autóctona de esa zona de Irak, de la Mesopotamia, exacto. se dice que descienden justamente de la cultura asiria de la que todos tanto Ujú. hemos estudiado en la escuela, ¿no? Pero que después fueron de los primeros pueblos en convertirse, sabiamente, digo yo, al cristianismo. Y les gustó tanto, creen tanto en la religión que hasta ahora, a pesar del asedio, el acoso de la mayoría musulmana y todo,
siguen siendo cristianos hasta el día de hoy, claro que sí. Pues así es. Entonces, Siria era, por un lado, estaba Asiria, que era esa zona, era una zona más, como entendamos, el norte de Irak a día de hoy, pero en esa época Irak era Mesopotamia y tenía esa zona que se llamaba Asiria. Y luego tenía una zona que también se llamaba Asiria, ¿no? Estaba Siria y Asiria. Se podría decir que Asiria significaba algo así como los que están más allá. ¿Por qué más allá? Al otro lado del río Éufrates. Estaban como al lado oeste, ¿no? Como al norte del Éufrates, entendamos. Y Siria sería la otra parte que estaría más cercana hacia lo que sería Jerusalén, más hacia esa zona del mapa a día de hoy. Y con ese carácter histórico se forma lo que es el país actual de Siria. Y cuando pensamos, muchas veces sucede, piensa uno, pues como bien has nombrado ahora, los asirios, ¿no? Esta minoría religiosa a día de hoy o étnica, tenemos grupos religiosos muy variopintos y muy interesantes, porque siempre Siria, como he dicho bien antes, tiene una relación muy extraña con todos los países de alrededor, porque ellos han fundamentado lo que sería su idiosincrasia como nación en diferentes movimientos políticos que vienen desde tiempos bastante arcaicos ya, porque tenemos que irnos ya hacia la época de la tercera cruzada para darnos cuenta que ya Siria tenía un carácter propio, donde estaban los abásides como grupos religiosos y donde en la ciudad de Damasco, que es la capital actual, y ya en esa época era una capital muy importante, además por cosas muy interesantes, la verdad, teníamos ya a Saladino, a Salah al-Din, que le llaman, ¿no? Que fue un poco el creador de lo que luego sería más adelante, ya en el siglo XIX, en el siglo XX, en los movimientos panarabistas, que era la idea de unir a todas las naciones árabes, porque siempre han sido tribus que estaban luchando entre ellos, peleándose. Entonces tenían que buscar lo que era una forma de unión y dejar todas estas peleas por religión o por poder territorial para unirse. Y esto es lo que hizo un poco Saladino, ¿no? Hasta que llegó su muerte en el año 1200, hacia el 1200. Él murió en Damasco, aunque era originario de Egipto en realidad, pero bueno, su reinato imperio estaba en Damasco, que Damasco tiene algo muy interesante y es que ya en el siglo III, IV, V, cuando empieza la revolución, lo que es de las armas, de los metales, ellos empiezan a tener un gran poder en todo el tema de la metalurgia. Ya se sabe que en el año 1000 más o menos encuentran, creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez muy posiblemente, la importancia del acero de Damasco. Sí, creo que era un acero meteorítico, me parece, ¿no? Exacto, esta es la parte un poco mistérica del tema este. Y es que se cree que encontraron la forma de hacerlo gracias a añadirle más carbono por minerales que tenían en la zona para hacer ese con hierro, pero con minerales que tenían un alto contenido en carbono, que le daba una flexibilidad muy importante. Y que cuando llegaron allí diferentes tropas que se encuentran en el año 1000, en lo que es el momento de las cruzadas, se encuentran que tienen un acero que es prácticamente invacible y se dan cuenta que ellos con sus espadas, cuando los otros dan con la espada, les rompen las espadas prácticamente, ¿no? Y no se mellaban fácilmente, con lo cual les daba una ventaja muy grande y que tienen una flexibilidad que no tienen el resto de armas que venían del medievo europeo, a excepción de las armas que se empiezan luego a utilizar en España, ya en el siglo XI o XII, porque en España, como estaban venía toda la gente de los omeyas, las diferentes tribus de Arabia habían llegado ya, estaban en España en ese momento y estaban en plena reconquista, sí que en el sur de España, lo que sería hoy la ciudad de Granada, bueno, lo que sería un poquito la Comunidad de Madrid para el sur, si alguien ve un mapa donde está Madrid, pues bastante más para el sur,
yendo hacia Córdoba. Estaban allí instalados todos los reinos de taifas, que se le llama. Sí que tenían acceso a este famoso acero de Damasco, ¿no? Y de ahí su superioridad militar en el momento. Y es cierto que se cree, porque no se ponen de acuerdo cómo conseguían esa flexibilidad en ese acero. Creen que tiene que ver con esto, con algún meteorito de la zona, tipos de piedra que existen en la zona, que se mezclaban y sacaban este tipo de aleaciones, sí, una aleación de acero que era muchísimo más flexible y muchísimo más difícil de romper y más liviano también. De ahí esta forma que tenían las espadas, ¿no? Las cimitarras, que tenían un balance muy diferente y tal, que aquí entra un poco el mundo del misterio, porque es un país bastante curioso en ese sentido, ¿no? Tiene, por lo que he comentado de su idiosincrasia como pueblo, la religión juega un papel muy importante, pero tienen una historia a la cual siguen muy arraigados, porque saben que ahí está un poco su superioridad como país, ¿no? En cuanto alrededor del país. Y ya a nivel histórico siguen diferentes guerras con los territorios de alrededor. Tienen etnias, que luego hablaremos de ellas ahora en breve, que vienen, se cree, pues esto, antiguos ritos que vienen de Mesopotamia, vienen también parte de los persas, tienen contacto continuo con lo que sería la actual Turquía, y por esta razón tienen una relación amor-odio con Turquía a día de hoy, porque ellos estuvieron bajo una ocupación otomana hasta bien entrado finales del 1870, 1800, bueno, más, hasta 1915, si no me equivoco, que luego llegan los alemanes con la Segunda Guerra Mundial y crean allí como una especie de colonia, un protectorado se podría llamar, más o menos, y es lo que le da carácter a este territorio, porque en la zona sur-este es todo desierto, mientras que la zona norte es muy montañosa, con lo cual tienen comunidades que están muy, pero que muy aisladas del resto del país, y por eso se han perpetuado en la zona. Y de este tema quería hablar ahora, porque ahí es algo que prácticamente solo existe por estas zonas a día de hoy ya, y es el tema de los yazadíes. Creo que cuando estaba el Estado Islámico hace unos años, en pleno apogeo en la guerra de Siria, que sí que otra vez ha vuelto a reactivar, por lo que parece todo, el conflicto, estos yazadíes se cree que vienen de una religión que sale directamente de las creencias que existían, por un lado, en Mesopotamia y también en Persia con la religión zoroastrista. Pero a diferencia de estas, ellos solamente tienen un dios, que es el dios Moloch. Bueno, Melech le llaman. Y es un dios que tiene forma de pavo real. Algo que en el mundo musulmán, por su parte, también tiene un gran peso. Porque los musulmanes, quien haya viajado por Egipto, bueno, todos los países musulmanes en general de Oriente Medio, de los pocos animales, no quiero decir que idolatren, pero sí les gusta como representación, es el pavo real. Algo que nunca he llegado a saber bien por qué es, pero se ve que tiene una parte histórica que se ha quedado ahí, ¿no? Y siempre suelen tener en las casas el pavo real como un símbolo de riqueza, de poder, de belleza, un símbolo de la zona. Y estos yazadíes, por desgracia, han estado siempre muy perseguidos por ciertas comunidades musulmanas en diferentes zonas, ¿no? Donde han existido, que era en Líbano, también siguen existiendo lógicamente en Siria y en algunas zonas del norte de Irak, aunque la mayoría se han metido ya en Siria, han abandonado lo que es Irak en su momento y ya están viviendo en Siria. No se sabe mucho de cuánta gente pertenece a esta religión, pero se cree que en torno al 500.000 en la zona, y luego por todo el mundo pues que han ido emigrando y buscando también asilo debido a la persecución que siempre han tenido, se han
se han ido a otros países, ¿no? Pero no se sabe realmente el número que existe, pero sí se sabe que es un ritual, unos ritos muy, muy, muy antiguos y que tienen que ver bastante a su vez con las religiones abrahámicas, porque son una especie de sincretismo religioso bastante interesante que les hace de hecho tener muy buena relación con otra de las religiones cristianas, una de las ramas del cristianismo que existen en la zona, que son los caldeos, que vendrían de Irak. Y entre ellos sí que tienen muy buena relación los yazidíes y los caldeos, porque se han estado siempre protegiendo el uno y al otro debido a la persecución que han tenido durante siglos y siglos, ¿no? Los Y a mí lo yazidíes, que me llama la atención, estoy sí, buscando alguna información, en español no hay tanta, en inglés algo más, y en otros idiomas poquito más sobre el tema de los yazidíes, uh-huh, que buena parte de la persecución que sufrían y sufren por parte de musulmanes radicales es debido a que identifican que el Melek o Melek Taus, ¿no? Que es el ángel pavo real, que algo así más o menos algunos lo traducen libremente en kurdo, sí, estaría relacionado con la figura de Lucifer, ¿no? Y exacto. prácticamente lo verían como que era, fue algo así como, por ponerlo de una manera muy sencilla y seguramente con un alto grado de equivocación por lo simple, ¿no? Que voy a decir, Uh-huh. como que existe un Dios más allá, un Dios grande, pero que Lucifer no era malo, sino era bueno, y él fue, vamos a decir así, el que ordenó, el que creó el mundo o los mundos que ahora vemos, ¿no? Entonces, por eso es que le rinden culto. Obviamente, si esto a alguien que es cristiano le resulta un poquito grotesco, un poquito chocante, díceselo a un musulmán y va a ser un resultado aún peor, ¿no? Pero No, es sí, bastante sí. interesante, sí, bastante interesante. Claro, porque ellos se sabe que son un poco los herederos de las religiones que existían en lo que era Mesopotamia. Si buscamos imágenes de los dioses de esa época, nos damos cuenta que hay imágenes parecidas, ¿no? Y como que se ha mantenido. Pero luego llegando a tener contacto ya con lo que sería el judaísmo, más adelante el cristianismo, se fue haciendo un pequeño sincretismo ahí, con lo cual es tiene partes parecidas, de ahí que de repente se convierte en algo monoteísta, ¿no? Y entonces, claro, entienden, otras religiones pueden entender, otros seguidores de otras religiones pueden entender que esta gente está haciendo apología exactamente de lo que sería Satanás o Lucifer, ¿no? Del mal, y más allá encima, si tienen a un pavo real como un símbolo religioso. Además, sus festividades suele ser lo que es en el mes de agosto, y está relacionado más con el cambio de ciclo solar y todos estos temas. No entra tanto la figura de Dios de una manera como la entendemos nosotros, sino como se entendía un poco la religión antes de tener las grandes religiones monoteístas. De ahí que los yazidíes es un tema bastante controvertido. Aparte, se entiende que son un grupo étnico aparte. No todos son pertenecerían a, que se me ha olvidado ahora mismo la palabra, a los kurdos, no serían kurdos como grupo étnico todos ellos, pero sí que una gran mayoría son kurdos, ¿vale? Entonces, de ahí que también tengan una persecución a nivel político, porque los kurdos sí que están buscando de hace tiempo también tener su gran nación kurda. De hecho, existe una bandera y hay zonas del norte de Siria que están controlados por los kurdos. Esto se ve a veces que está habiendo bombardeos y hay peleas, ¿no? Hay terrorismo de grupos kurdos. El PKK, que ha atentado alguna vez en Turquía, y Turquía por su parte pues tiene que bombardear ciertos campamentos que tienen. Es una amalgama ahí bastante controvertida. Cuando se hablaba durante la ocupación del Estado Islámico, se hablaba de los peshmerga, que significa en este idioma, en kurdo, significaría como la primera línea, y eran las personas, ¿no?, que iban a luchar contra el Estado Islámico, pues estaban ahí luchando contra el Estado Islámico, y a su vez existían otras etnias que les atacaban por el hecho de ser kurdos. De ahí que tengan lo que he comentado, que tienen una buena relación con los caldeos, porque es como que entre los dos se solapan y tienen un entendimiento, aunque son diferentes religiones,
sí que los dos entienden que su cuna viene un poco de la misma zona y tienen un entendimiento de la vida relativamente parecido, ¿no? En ese sentido. Aunque como religión no tiene en absoluto nada que ver con los caldeos, ¿no? Que es sería el paleocristianismo que se formó en la zona de lo que es ahora Irak. Es una forma de cristianismo muy antigua. Y el tema de los yazidíes es bastante curioso. Y tenemos además luego, cuando uno va a Estados Unidos, todos estos grupos un poco de la nueva era, cuando hemos visto algún reportaje que ha habido, creo que era Alex Jones en su momento, el periodista que hizo algún reportaje de sectas que se entiende que son grupos de poder muy potentes y tienen un búho que sería un poco la diosa Atenea, ¿no? Que la veneran y también luego queman una imagen de un búho y tal, le llaman de nuevo con un nombre muy parecido. Si esto sería Moloch, que sería el demonio, ¿no? El que se entiende para ciertos grupos musulmanes, para estos grupos un poco de la nueva era o de sectas o grupos de poder en Estados Unidos, también hacen estas oraciones a Melech, dicen ellos, ¿no? A Melech. Entonces, yo creo, y parece ser que toman un poco este tipo de mitología o este tipo de religión para sacar su propia figura a la que venerar y de la cual tener algo que agarrarse a la hora de explicar en lo que creen, como un gran arquitecto del mundo, que el mal no es malo, que es lo que estabas comentando antes. Y es eso, son religiones realmente muy antiguas que creo que son muy difíciles de entender además porque son luego a su vez cerradas y es muy complicado encontrar gente que encuentres que sea yazidí o que a su vez diga que son yazidíes, porque claro, al estar perseguidos tampoco lo dicen abiertamente. Pasa un poco cuando hablamos sobre el Líbano, lo que pasaba con los drusos en ese sentido. Tampoco suelen explicar o decir abiertamente que son drus porque al ser pueblos muy perseguidos no quieren entrar tanto en este tipo de contactos, ¿verdad? Y así es. Invito a la gente de verdad que entre a ver un poco las imágenes de los pavos reales, a los que oran, a los que rezan, porque es interesante ver un poco la parafernalia que utilizan y cómo es, incluso las ropas de las mujeres yazidíes, porque es muy diferente a la ropa que llevan en la zona. Entonces creo que es algo muy, muy interesante. Es algo, porque claramente viene de otra cosa, ¿no? No viene del mundo árabe tal y como lo conocemos, porque ellos no se identifican con ser árabes tampoco. De hecho, en general no hablan árabe, hablan una lengua que es el kurmanji, es lo que hablan entre ellos. Yo tenía un muy buen amigo, bueno, tengo un buen amigo que es yazidí, pero convertido al Islam meramente por supervivencia en su momento, ¿no? Sus padres y tal, una generación anterior. Y ellos venían de una zona de Armenia, porque se sabe el problema que hubo de Turquía, se entiende que es un genocidio que hubo de Turquía hacia el pueblo armenio y ciertas zonas de Georgia también, y todas estas personas que hablaban kurmanji escaparon, llegaron a Siria o al Líbano y se instalaron en toda esa zona, ¿no? Y se mezclaron. Algunos se convirtieron un poco al Islam para mantener un poco las formas, lo que les venía políticamente un poquito más fácil, ¿no? Pero por su parte seguían adorando a estos dioses, como ha pasado a día de hoy en Irán. Sigue pasando, que la gente sigue siguiendo el zoroastrismo, que es una cosa de tapadillo, ¿no? Pero muchas veces a la gente que tiene sus símbolos zoroastristas, lo que pasa es que no lo van promulgando, ¿no? Pero Así como también una noticia que me llamó mucho la atención, porque no salió pues en cualquier blog de por ahí, sino en la BBC y en medios grandes, hace algún tiempo atrás que decían que en el caso de Irak, ¿no? En la zona del Kurdistán iraquí, sí. Debido a la violencia del Estado Islámico, mucha gente se estaba convirtiendo no solamente al cristianismo, que sería lo más habitual, sino que muchos al ser kurdos decían: vamos a ver cuáles son nuestras raíces, ¿no? Según algunos de ellos,
Zaratustra o Zoroastro fue kurdo, entonces dicen, no, esta es la verdadera religión kurda y incluso habían abierto ya un templo del fuego, que son los templos zoroastristas en una ciudad del norte de Irak, después de siglos de no haber ninguno, y que había gente que se estaba convirtiendo al zoroastrismo, ¿no? Entonces, este, sorprendente, interesante, por no hablar también de algunas de esas encuestas, ¿no? Que se hacen de manera muy discreta que habían hecho en Irán y resulta que no es que el 99% sea musulmán, como dicen los medios oficiales de la República Islámica, sino que siguen siendo mayoría, pero por muy poco, pero hay ahora muchos ateos, muchos agnósticos, muchos cristianos, bajáis, y que incluso muchos habían vuelto al zoroastrismo, pero un porcentaje grande, o sea, no uno por un porcentaje grande en la búsqueda de sus raíces, pero que como bien dices, mientras no caiga el régimen islámico radical, pues lo llevaban discretamente. Claro, porque no pueden hacer ningún tipo de apología, que es algo que sí que durante... No, a ver, Al-Assad claramente era un dictador, como lo fue su padre, pero si bien es cierto que en esos movimientos panarabistas, al igual que pasaba con Saddam Hussein, tal, la religión formaba una parte aparte, porque todo el movimiento panarabista tiene unos toques, de ahí un poco la afinidad que tiene un poco hacia Rusia en ciertos aspectos, o ha tenido durante la época soviética. Tienen una base muy famosa que se llama Tartus, que está ahí en el Mediterráneo, que es la base de Rusia en el Mediterráneo, que por eso se cree que ahora cuando han abandonado los rusos sí que se han quedado ahí, pero bueno, estos son temas muy de geopolítica, pero ahí están. Ellos, el movimiento panarabista, no tenía la religión como que tenía que ser la unificadora del pueblo árabe, sí que en cambio tener lo que era su historia como tribus y poder unificarlas de la manera que pudieran vivir en una paz, ¿no? Yo hablando con gente siria, me ha llamado siempre mucho la atención porque aparte muchísima gente apoyaba al Assad y lo decían abiertamente en su momento. Lo decían porque no existía una persecución religiosa dentro del país de ninguna de las etnias, excepto en zonas fronterizas, porque los países de alrededor sí que tenían esas persecuciones y por esa razón se escapaban, ¿no?, de ciertos países, huían hasta llegar a Siria para estar un poco más controlado, porque al final un dictador lo que quiere, no le interesa tampoco la religión como tal, le interesa el poder, lo tiene él es Dios en sí mismo un poco. Y yo preguntando muchas veces a sirios, ninguno me dijo nunca, todos decían, no, yo creo que, unos te decían, yo creo que Al-Assad es musulmán suní, otros te decían, yo creo que es musulmán chií, yo creo que es cristiano, yo creo que no cree en Dios. Y es porque realmente no hacía del país, en ese sentido, un país que fuera religiosamente lo mismo, ¿no? De ahí que se hayan mantenido diferentes grupos religiosos y que en cambio, por desgracia, cada vez que hay un movimiento político en la zona, pues todos intentan quedarse con una zona diferente y lo que anteponen generalmente como grupo caracterizador, como algo caracterizador para ellos, es la religión, ¿no? Y debido a esto, pues hay al final matanzas de personas, persecución religiosa y una serie de barbaridades bastante latente que no estamos viendo porque no se hablará mucho del tema, pero que están claramente, siguen por la zona sucediendo. Además son países muy grandes en los cuales tampoco Al-Jolani, que está ahora en el poder, tampoco tiene poder en todo el territorio. Debe tener lo que es Damasco y algunas zonas colindantes, ¿no? Porque en otras zonas siguen en conflicto, o sea, siguen controladas por los kurdos, siguen controladas por minorías de otros grupos étnicos. Y así es. Y es que me parto mucho los yazidíes porque creo que es bastante apasionante, ¿no? Son grupos de los que se conoce muy poco y tienen mucho de mistérico a su vez, porque es pues, muy cerraditos, los cuales cualquier cosa, como bien has dicho, es muy difícil encontrar información de ellos. Prácticamente, pues uno se pone a buscar, encuentras cositas muy pequeñitas, muy, muy difícil, no existe mucha información. Y además son grupos que se casan y mantienen no deben tener prohibido, al igual que los drusos, sí que tienen prohibido casarse con otras religiones. Los grupos yazidíes en sí no está prohibido como tal,
pero no está bien visto, con lo cual tampoco es fácil que salgan de su propio grupo, ¿no? De lo que es su conocimiento, de su proceso de iniciación, podríamos decir. A los que no somos iniciados, como podría ser nuestro caso, no te van a hablar más de lo poquito que encuentras y alguna cosilla que se les escapa, pero es muy difícil. Me contabas de los templos del fuego, del zoroastrismo, y es que, curiosamente, los yazidíes, en las celebraciones que ellos tienen, es lo que hacen. Hacen unas bolas de fuego y es con lo que celebran la llegada, ¿no? de Melek, como quieras ver, lo hacen con unas bolas de fuego, y esto nos retrae un poco a todo este tema del zoroastrismo de nuevo. Se parece bastante, o sea, tiene un toque que hace que sea muy, muy, muy parecido a nivel celebración religiosa. Y es una de las cosas más interesantes. Luego Damasco claramente es una ciudad que es apasionante y han tenido allí grandes ciudades y ciudades muy importantes para los romanos, ¿no? En el Imperio Romano, o lo que era Grecia, que sería la ciudad de Palmira, que fue destruida por desgracia, fue destruida en su mayoría durante la ocupación del Estado Islámico hace unos años. Han destruido parte de la historia que es de todos los sirios. Tienen castillos templarios en la zona también. Tienen muchísima historia todas estas zonas. Y por desgracia, a día de hoy, pues no podemos o no deberíamos ir. Claro, se ha promovido un poco el tipo de turismo, que es ir a ver sitios que están en conflictos. Y que me parece una cosa realmente, no Sí, sé, irrespetuosa, por exacto. decirlo menos, ¿no? O sea, que la gente ve como una fuente de adrenalina, como si fuera algo, pues, esto que tampoco me gusta, ¿no? Pero que está tan de moda, que son los deportes o este tipo de cosas de alto riesgo, ¿no? Que la gente disfruta sabiendo que en cualquier momento, pues, algo va a salir mal y puede terminar, no sé, con los huesos rotos o muerto, ¿no? Y en este caso lo ven como si fuera algo así, solo que no están solamente poniendo su integridad en riesgo, sino también están observando cómo otras personas literalmente luchan para no morir, ¿no? Y están viendo cómo se destruyen ciudades y todo, y eso sí, se toman su selfie como si estuvieran en un parque de atracciones, graban su videíto y luego presumen de ser youtubers de viaje, ¿no? O sea, y dicen, no, esto yo, porque lo he visto en muchos canales, ¿no? No, esto yo lo hago para documentar, disculpando la palabra, pero les importa un pepino documentar. Lo que Uh-huh. quieren es monetizar, hacerse conocidos, que todos les digan qué valiente eres, tú sí que eres un hombre con todas las letras, cómo te arriesgas, y que por supuesto moneticen sus videos y generen contratos, ¿no? De nuevo contenido. Entonces, qué terrible. No quería dejar pasar la oportunidad de hacer esta mención que hace tiempo la tengo rondando. Sí, además, una cosa es el periodismo, el fotoperiodismo, ¿no? Que reporterismo de guerra que siempre ha habido, y creo que es algo que tiene que mantenerse, que de hecho se ha perdido bastante en los últimos años, porque ahora son grandes agencias de comunicación, cuentan más o menos 4 o 5 agencias a nivel global y cuentan todos más o menos lo mismo, y a lo mejor no tienen nadie allí dentro, ¿no? Viendo el momento. Y eso es algo que se ha ido perdiendo, por desgracia. Y es algo que sí que es necesario, tener a alguien que explique de primeras lo que hay. Pero exactamente, lo otro ya es otra película, porque estamos hablando de gente que además, para entrar, que esto hay que tenerlo muy claro, para entrar de una zona a otra, esto que le llaman fixers hoy en día, que se habla mucho del término de fixers, lo que están haciendo es promover además grupos terroristas o de delincuencia, porque lo que están haciendo es pagar a un señor para que ellos no te hagan nada, y con ese dinero ellos van a comprar armas, van a comprar lo que necesiten para seguir atosigando, ¿no? Y atacando a la gente de la zona. Con lo cual esto habría que hacérselo mirar. Lo que pasa es que es muy difícil acabar con esto a día de hoy. Yo me acuerdo cuando hablamos del tema de Oman, lo dije. Yo he llegado a estar en la frontera de Omán con el Yemen en varias ocasiones. Hay zonas con minas y tal, y no hemos querido pasar, y nos han ofrecido si queríamos entrar hacia el Yemen, ¿no? Y era simplemente por
un poco por la dignidad de las personas que están allí, porque sabes que lo están pasando mal. Y no quiero ver aquello como si fuera un espectáculo, ¿no? No tengo la necesidad de verlo, me imagino lo que puede haber, ¿no? Puedes hablar con gente que ha salido de allí y te imaginas la situación dramática que tiene, no tienes que ir tú a darte una vuelta, ¿no? Por capricho, diría. Y aparte, estás poniendo en peligro tu vida, la vida de otros que lleguen después, porque a lo mejor le van a volver a pedir ese dinero que tú sí que has dado. Es un tema muy controvertido todo esto, y por desgracia se ha puesto, creo que demasiado de moda, ¿no? Y es algo que, bueno, espero que con el tiempo vaya un poco desapareciendo todo este tipo de forma de hacer un turismo. Así que creo que es bastante irrespetuoso, de cierta manera. Sí es, Luis Miguel. Continuando con Siria, hemos hablado un poco de los yazidíes, que en realidad son más de los vecinos del este, que serían la zona de Mesopotamia y la actual Irak, pero también en la propia Siria hay otro grupo al que, dicho sea de paso, pertenece el señor al-Assad, ¿no? Que son los alawitas o alawíes. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Que también muchos no los consideran propiamente musulmanes porque tienen bastantes cositas incluso esotéricas, paganas, Es, preislámicas y precristianas. También es otro mundo que habita por ahí. sí, aquí está el tema. Ellos es una parte del chiismo que sería muy cercano a su vez a los grupos que existen en lo que es en Turquía, de una parte del sufismo. Es una mezcla, podríamos entender, de sufismo con chiismo y con sunismo. Es una mezcla muy diferente en la cual sí que, porque lo hemos hablado en algún momento, el tema en el Islam no existe mucho una parte esotérica del entendimiento de la religión, pero en lo que sería el sufismo o estas corrientes a las que bien has dicho se cree que Al-Assad pertenece, él sí que tienen una parte muy esotérica en la que creen en otras cosas, ¿no? Creen un poco más se podría decir, la energía divina, en que por medio de cánticos puedes llegar al éxtasis y encontrarte con Alá, en este caso. De aquí tienen estos bailes tan famosos del mundo sufí, que se llama no, a ver si recuerdo ahora mismo, he olvidado ahora mismo el nombre, pero tiene un nombre, ¿vale? Este tipo de danza. Y son estas danzas que hemos visto alguna vez que están girando continuamente hasta que entran en éxtasis. Y estaría muy relacionado con todo este tipo de entendimiento de la religión del Islam. Y es por esta influencia que ha tenido pues de todas las religiones que hay en la zona. Han ido sacando como su propia manera de entender el Islam. Es un Islam un poquito, se podría decir que un poquito más light. De ahí al tener un poquito más abiertos los brazos a diferentes grupos étnicos o religiosos, sin importar tanto de dónde vienen, ¿no? Más pensar que tienes que creer en algo, pero sin saber muy bien qué tiene que ser en el Corán de una manera muy estricta o otra religión, mientras seas una persona, se entiende, religiosa o que cree en algo. Y eso sería un poco todo este tipo de movimiento, exacto, el movimiento alawí. Es algo que solo se da en esta zona, pero lógicamente en las zonas nortes de Irak también hay pequeños grupos que están en el Líbano, pero no están, está básicamente en toda la zona de lo que sería la actual Siria, y ahí siguen manteniéndose. Siguen un poco haciéndose su sincretismo con otros grupos para poder mantenerse también y perdurar en el tiempo. Y van perdiendo quizá toda la carga que tenían más esotérica, ¿no? En pos de una religión un poquito más estricta, en el sentido estricto de la palabra. Hay una de las suras del Corán muy interesantes, que es la única sura que es esotérica, de la cual se habla mucho en este movimiento, en esta religión, o también en el sufismo, es Al-Haf, que es la cueva. Esta historia es interesante
yo esto sí que invito a la gente que busque en diferentes, porque resulta que aparece en diferentes, de diferentes formas, ¿vale? No quiero contar específicamente toda la trama, pero sí que trata de unos chicos que entran en una cueva y cuando se quedan descansando se les aparece un ángel. Ese ángel, que en el libro de las 1001 noches es un genio, y sin embargo en el Corán te lo cuentan como que es un ángel. De nuevo sería el ángel, se entiende que es Gabriel, el arcángel. Les dice que no se preocupen, que se queden en esa cueva hasta que pase la noche, que van a descansar y que cuando despierten todo va a estar bien. ¿Qué es lo que sucede? Cuando despiertan han pasado 500 años. Despiertan en esa cueva, abren los ojos y se dan cuenta que han pasado ya 500 años. Y mientras que en el libro de las 1001 noches, esta historia que está escrito por los persas en un principio, se entiende que uno de los seres que están en la cueva es un perro, ¿vale? Es el que les despierta. Luego en el Corán el perro siempre tiene una imagen bastante mala en lo que es en el Islam en general. El perro no está muy bien considerado. No lo consideran un perro, sino que aparece como una quinta persona y les habla, ¿no? En vez de ladrarles o lamerles, lo que haga en las 1001 noches, les despierta de este sueño. Y esta cueva se entiende que están en lo que sería la actual Siria. De hecho tienen una zona, hay una cueva, hay dos en realidad. Estas cosas al final, que son un poco religión, mito, que dicen dónde está. Una estaría en la zona más cercana a lo que sería a día de hoy el Líbano, en la zona montañosa, y la otra cueva se entiende que está en la zona más cercana a Turquía, ¿vale? Esta zona, Al-Kaf, la cueva. Y es una de las grandes historias de las 1001 noches y una de las suras del Corán que ocupan una Interesante. Sí. Uh-huh. Y Otro misterio de Siria. Así es. Totalmente. Sí, es algo muy, muy curioso. No quiero contarlo mucho cómo es, porque yo invitaría a la gente que lo buscara en el libro de las 1001 noches. Y lo pueden leer. Y está bonito, es bonito. Porque todos estos cuentos son muy bonitos. O en el Corán, buscarlo en internet y se puede encontrar, vamos, va a ser un par de páginas, una página y media. Y está muy interesante. Porque ahí entra un poco en juego también que Siria juega un papel dentro de lo que es la estructura de la religión y de las creencias. Como me has comentado sobre el tema de los alawitas, pues sucede eso, que este tipo de, no del Corán, pero sí que enseñanzas que vienen ya del pasado, sí que se siguen hablando, porque se entiende eso, ¿no? Como que has entrado en una zona que es un cambio, un túnel del tiempo, podríamos entender, en el que han cambiado muchas cosas, ¿no? Y es interesante, cuanto menos es bastante interesante. Luego los otros grupos religiosos de Siria importantes, pues como hemos comentado antes, estarían los caldeos, seguiríamos teniendo de nuevo coptos que vienen de Egipto, los tendríamos también en Siria. En algunas zonas de Siria, que a día de hoy se habla arameo, en algunas zonas que están también lindando con Líbano, sigue habiendo pequeñas comunidades que hablan arameo, y un arameo más evolucionado, pero lo hablan. Y sería un poco la estructura en ese sentido del país. Y luego un tema más de nuestros tiempos, de nuestro siglo, es que en la zona donde está la base militar de Tartus, esta base, que es una base rusa, donde tienen portaaviones o tienen ejército, en toda esta zona se ha visto, entre esta zona y Chipre se han visto muchísimas veces tanto ovnis como OSNIs, ¿no? Objetos submarinos no identificados. Hay fotos antiguas que se pueden ver en la zona sur de Chipre, que se ven ciertos artilugios volando, años finales de los 80, y ya uno cuando ya las ve a día de hoy dice, ¿esto qué puede ser? Y muy posiblemente lo que eran los drones actuales que estaban haciendo pruebas en esa zona. Se ven esas fotos, cuando lo ves, en esa época no se sabía lo que era claramente, pero ya ahora si le pones un poquito de
cierta imaginación, porque también ha evolucionado todo el tema este, ¿no? Pero parece que son lo que son los ovnis. O sea, los ovnis, perdón, los drones de a día de hoy. Mucho más grandes, más arcaicos, pero como estos drones un poco de juguete que hay, pero grandes, ¿no? Bastante más grandes. O sea, a lo mejor tiene el tamaño de un coche o algo así, cuando lo ves un poco lo que es. Y eran zonas entre lo que es Chipre y Siria. Y se ve que fue una oleada bueno, de platillos volantes, como lo quisiéramos ver, que hubo en esos... Nuevamente, al igual que se dice hoy en New Jersey y otros lugares, el ataque de los drovnis. Exacto, Ya, o exacto, son drones, o son ovnis, o son drones que no son lo que parecen, o son exacto. ovnis porque al final no sabemos qué objeto volador es. Exacto, es algo que no sabemos, porque ahora más que nada, cuando pones un poco las piezas y ves que todo el tema drones se utiliza tantísimo en la zona, ahora mismo en todas las guerras que ha habido en toda esa zona, te das cuenta claramente que han estado con esto posiblemente durante mucho tiempo, pues claro, lógicamente haciendo pruebas, hasta que los hemos visto ya como una cosa más de andar por casa, ¿no? Y sí, hay algunas imágenes por ahí de la zona de, sí, el sur, lo que es el sur de Chipre, que es eso, pues sería un poco hacia el Líbano, hacia Siria, toda esa costa que está muy, muy cerca, ¿no? Y eso es lo que es esto que te quería decirlo, porque creo que es una cosa bastante interesante a día de hoy, además que hemos hablado mucho estas navidades sobre el tema de los drones de Estados Unidos, ¿no? Que se siguen viendo, por cierto. Es- Y en Siria, entonces, continuando por ahí, algunos lugares interesantes más allá de la composición étnico-religiosa, que como sabemos, pues está conformada por una mayoría musulmana, donde hay suníes y chiitas, una minoría bastante grande de cristianos, que vienen desde mucho antes del Islam inclusive, alawitas, drusos también hacia el sur, algunos yazidíes. ¿Qué más tenemos por ahí en cuanto a gentes o lugares? La ciudad yo creo que más espectacular que podemos ver y que es auténticamente espectacular, que se encuentra en el centro de lo que es Siria, es la ciudad romana de Palmira. Y es auténticamente espectacular. Las ruinas que existían, que por desgracia, lo que estábamos comentando, estuvieron destrozándolas, dinamitándolas, haciéndole todo tipo de barbaridades, pero es que eran unas ruinas muy, pero que muy bien conservadas, que teníamos teatros romanos, un foro impresionante. Luego, lógicamente, los paisajes en los que está situado es auténticamente espectacular, pero por desgracia este patrimonio de la humanidad lo han estado pues maltratando literalmente, ¿no? Luego la otra ciudad importante, que también es una ciudad de la que, de nuevo, siendo un puerto muy importante para los griegos y para los romanos, en las películas, alguna película de romanos, si no me equivoco, se habla de ella, sería Latakia, es uno de los grandes puertos del Mediterráneo del pasado. Y estaría también la ciudad de Banillas, que curiosamente esta ciudad de Banias, sería luego, es la ciudad que es una de las cunas, se entiende de las cunas de lo que luego serían las tribus que llegarían a lo que hoy en día son Emiratos Árabes Unidos. De hecho, se llama Vanilla, se llama la tribu fundamental de aquel país, y ahí hay una pequeña ciudad que se llama así, y es una de las ciudades igual, una ciudad muy antigua, ¿no? Son ciudades que hay que entender que tienen 4.000, 5.000 años de historia desde que empezaron ya a ser lugares importantes, al igual que Alepo. En esos lugares lo que pasa, el problema que hay es igual, en Alepo igual, existían un montón de ruinas romanas, diferentes asentamientos de la edad del bronce, de la edad de la piedra también, pero igual han ido siendo destruidas por todo este fundamentalismo, ¿no? Este tipo de radicalismos religiosos que han llegado a, lo que es Siria, por desgracia, ha ido destrozándolo todo, donde encontraríamos la ciudadela de Alepo, que es, pues igual, es algo impresionante. Yo recomendaría mucho, hay una película que se llama El Reino de los Cielos, que es como es del año 2000, finales de los 90, principios del 2000,
que habla de lo que son las cruzadas, de la toma de Jerusalén por parte de Saladino. Y está muy bien porque está todo sucediendo alrededor de la zona, ¿no? Y salen recreaciones de Damasco en la época, de esta ciudad que estoy mencionando ahora mismo, de Alepo, donde se puede ver la ciudad, lo que eran las murallas medievales, que eran impresionantes. Porque todas estas, igual en Alepo, al igual que en Damasco, ha habido momentos históricos en los cuales los templarios estuvieron tomando parte, estuvieron quedándose, asediando estas ciudades y llegaron a quedarse durante unas temporadas estas zonas, controlando estas zonas también. Con lo cual también fueron dejando su huella, ¿no? Simbolismo de los templarios. Y de hecho las estructuras, si uno ve todas estas ciudades, ve que es una estructura auténticamente medieval europeo. No parecen realmente lo que se puede encontrar uno en las zonas de Oriente Medio, sino serían castillos a la usanza de lo que existía en Europa. Mientras que estuvieron los templarios por la zona, lo que era controlando todo este lugar para permitir el trasiego de peregrinos a Tierra Santa. Y eso sí que esperemos que no sigan destruyendo lo que es todo este patrimonio. Al final es un patrimonio, como bien se dice, de la humanidad, ¿no? Llega más allá, pero por desgracia el fanatismo al final lo que quiere muchas veces es destruir todo este tipo de huellas, ¿no? Para que parezca que solo hay una historia, ¿no? Y no existe el resto. Pero Así es, exactamente. esta película del Reino de los Cielos, la verdad que está muy bien. El actor es Orlando Bloom, que es el que hace de Legolas en El Señor de los Anillos, pues el mismo. Es como uno de los actores principales. Y es de ese año, del 98, el 2000 algo. Es de esa época. Y está muy bien, porque podemos ver un poquito, nos damos una idea. Pero de todos modos, se pueden encontrar muy buenas fotografías de lo que es Alepo, Damasco, de todas las zonas que fueron templarias, ¿no? Templarias o romanas, luego también tomadas por los musulmanes, hasta que Saladino ya toma el control de toda la zona. Que Saladino es un personaje muy, pero que muy interesante, porque Saladino, por ejemplo, cuando lees literatura del personaje, tienen una serie de historias, y dentro de su grupo de personas que le estaba dando consejo de cómo hacerse con el control o cómo gobernar, tenía lo que serían los alquimistas de la época, que serían algunos, se dice que era sefardí, que venía de España, que es por donde he leído esto en algún momento, que le daba consejo, le aconsejaba, era un poco como su preceptor y un poco su vidente, ¿no? Y le leía cómo tenía que hacer los tratados con las demás, sería con los templarios o con lo que serían los ingleses en las cruzadas, con los diferentes grupos que venían de lo que era Europa, para poder sacar ventaja. Y él se cree que creía bastante en todo el tema, pues de nuevo, de los genios, de los espíritus, de lo que no sería nada ortodoxo en el mundo islámico, sino algo mucho más mágico. Entonces tenía como sus alquimistas judíos, tenía también sus videntes, y esto se cree que Saladino creía mucho en esto y por esta razón fue capaz de unificar todo y de vencer. Aparte de ser una persona muy preparada y muy culta. Es algo interesante. Realmente interesante, así es. ¿Y tú cuántas veces has estado en Siria? Digamos, ¿cuáles son los lugares que tú has visto personalmente y Yo estuve que en te han quedado más hondamente grabados en la memoria, ¿no? Los que has disfrutado más, digamos, a modo personal? simplemente Damasco. Y en Siria, de hecho, no he vuelto jamás. Tengo que decir, yo Damasco lo pisé y tuvimos que salir porque empezaba lo que era el conflicto en el 2012. De hecho, debió ser en febrero, marzo. Debió ser en marzo, ahora hará unos 12 años, 13 años. Y salimos de lo que es el país
y estaba completamente, es un poco descerebrado, pero estaba completamente asediado el aeropuerto por tanques y empezaba lo que era la guerra de Siria. Sí, 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 sí. Y los sirios, tengo que decir, estaban rompiendo sus pasaportes. Los que entraban después no querían entrar, con lo cual rompían el pasaporte para que nadie supiera quiénes eran y no lo dejaran entrar, porque si no les hacían ir al frente. Entonces no querían, lógicamente. Sí, así es. En el 2012. ¿Y qué perspectivas ves ahora con este cambio de régimen del que se ha hablado tanto, que algunos lo quieren presentar como una esperanza y para otros pues todo lo contrario, porque al parecer son ex yihadistas, así que Claro. ¿tú qué opinas a nivel personal de lo A que... nivel personal creo que no tiene solución a corto plazo. Puede ocurrir que haya un equilibrio en el sentido, se quede con el control de una zona, utilizando la fuerza claramente y por desgracia, la violencia contra el resto, el que no piense como él, se mantenga así hasta que llegue otro grupo por otro lado y vaya en su contra y va a ser de nuevo. Porque hay que entender que todo lo que es Oriente Medio, el concepto democrático es que no existe. No, no tienen un arraigo hacia la democracia, no creen en eso, ¿no? Creen más en el poder de una persona que esté preparada para dirigirte o que por medio de la fuerza te imponga una serie de normas. En el mundo nuestro más occidental es muy raro de entenderlo así, pero para ellos es lo normal. Estaba hablando hace unos meses con unas personas y tal de la zona, ¿no? Y entonces me decían, ¿por qué pensáis así? ¿Por qué vais a lo grande, ¿no? Porque estaban hablando del conflicto que existe ahora mismo entre Israel, Palestina, toda esta zona. Y dice, ¿por qué vais a lo grande? Dice, ellos no dicen políticos, si tenemos líderes que nos lideran, en los que confiamos que hacen las cosas bien, nosotros tenemos que estar preparados pensando en nuestro día a día, en afrontar nuestro día a día y nuestra economía familiar, se podría entender, ¿no? Porque ellos son los que están haciendo los pactos por encima, los que van a dirigir nuestro futuro. Y es porque ellos no tienen realmente, como sociedad, no tienen un pensamiento de que tiene que existir unas elecciones cada cierto tiempo que votes no creen en eso. Realmente creen que tiene que haber un líder generalmente tocado por Dios, por eso generalmente los líderes se entiende que son gente que viene ligados directamente de la línea, sería la línea de sangre de Mohammed, del profeta Mahoma, y todo lo que salga de ahí no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, para ellos no existe. Es como aquí, a nuestro vecino, el país vecino Marruecos, pasa eso. Está el rey, que se entiende que es una de las líneas sanguíneas que vienen del profeta. Entonces, está ahí puesto por Dios. Entonces, nadie tiene por qué discutir eso, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, por eso creo que a día de hoy no se va a solucionar el problema en la zona, por desgracia. Y aparte luego hay muchos intereses, ¿no? Porque entra el petróleo en conflicto, en lo que son los intereses, entran los puertos, hemos hablado del puerto de Tartus, que están los rusos, pues igual, eso se lo quiere quedar todo el mundo. Porque al final, si uno mira un mapita de Siria, es que el que tiene eso tiene gran parte de lo que es la llave del Mediterráneo, ¿no? Entonces nadie está realmente interesado en que exista, por desgracia, que exista la paz en la zona. Y eso va a traer muchos problemas durante posiblemente muchos años. Yo dudo que vaya a tener. Y luego lo que he hablado, que esta persona que ha tomado el control ahora claramente era lo que era un yihadista. Entonces cuando dice ex yihadista, es que de ahí no se sale. O lo eres o no lo eres. Porque tú lo tienes que hacer de por vida. Porque si no, el primero que va a ser una persona que ha estado en contra de ciertos preceptos es él, por no haber continuado, ¿no? Y eso es el problema que existe. Sí que hay que entender un poco lo que es Estado Islámico, lo que es Al-Qaeda, porque al final son diferentes grupos. Yo recuerdo hace unos años, estaban hablando en la radio sobre las diferentes... Era una monja, cuando empezó el conflicto de Siria,
estaban hablando cuántos grupos terroristas había, ¿no? Diferentes facciones, y es que hablaban que podía haber como unas 700, 800 facciones diferentes. Entonces, en ese puzzle es casi imposible que pueda existir la paz, ¿no? De repente de un día no todos van a estar de acuerdo, y ese es el problema. Se entiende que en algún momento Siria pues tendrá que, posiblemente, se entiende así, tenga que dejar una zona para lo que son los kurdos, pero claro, ahí entraría ya Turquía, que se quería quedar con esa zona del Kurdistán sirio, con lo cual ya hay otro problema, ¿no? Se querría quedar otro con un terreno. Entonces no, lo veo altamente complicado. Y Al-Jorani, pues eso, Al-Jolasni viene de lo que serían su familia, los altos del Golán, con lo cual no se sabe si en algún momento va a intentar reivindicar eso, al ser su familia una de las personas que en su momento han sido expulsadas de ahí, ¿no? Entonces, con lo cual podría incluso echar más fuego a la chimenea, ¿no? A la maquinaria de guerra. Lo veo muy difícil, veo un futuro muy oscuro, aunque no lo quieren pintar, ¿no? De un color tal, lo veo bastante complicado que en la zona se vaya a solucionar nada. Lo veo bastante complicado, por desgracia. Pues, Sí. bueno, ha sido una conversación que ha pasado por varios temas, temas de demografía, ¿no? Religión, ciudades interesantes, historia, y estamos terminando pues de una manera un poquito, se puede entender como desesperanzada, pero más que eso yo creo que se trata de la realidad. Muchas veces tratan de pintarnos como que nuestro mundo está mejor que nunca, que no hay conflictos, y si los hay pues ya pasarán, pero hay lugares en nuestro globo que realmente están sufriendo desde hace mucho, mientras en otros puntos, sobre todo en Occidente, la gente se va de fiesta y ahí luchan por vivir o tan solo por preguntarse si al día siguiente no vendrá otro grupo, entre comillas, humano, armado, peor que el anterior, a querer imponerles por la fuerza tal o cual idea o plan, ¿no? Así es, Luis Miguel. Bueno, yo quiero agradecerte por haber estado en esta ocasión en Misterios al Anochecer. Un gran saludo para ti y quizá algo con lo que desees cerrar. Pues como es el principio de año, pues espero lo que acabamos de comenzar, espero que llegue la paz a muchos sitios del mundo donde no hay, o que por lo menos se vean atisbos de paz, ¿no? Es lo que más me gustaría, pero vamos, de largo, ¿no? El tener la esperanza, como bien has dicho, siempre buscar esa esperanza, ¿no? Que nos dé la fuerza para encontrar lo que es el camino para la paz y evitar, aunque sea que a veces no nos damos cuenta, en nuestro ambiente más cercano, buscar también esa paz, que a veces es complicado, intentar buscarlo así. Y sí, creo que es un país, la verdad, que es apasionante. Toda esta zona, la verdad, que en general es apasionante porque tienen mucha historia detrás, tienen muchas creencias, y esto da lugar a esto, ¿no? Que puede haber conversaciones muy, muy interesantes de estas zonas. Y siempre pues un placer poder formar parte de tu elenco de invitados. Gracias a ti, Luis Miguel. Entonces, un gran saludo hasta allá, hasta España. Amigos, si ustedes ya saben, si quieren saber algo más aquí de Luis Miguel Hernández Bravo, también a él se le conoce como Viento Viajero, todo junto, así lo pueden encontrar en Instagram, @vientoviajero. Y pues ya nos seguirá en siguientes programas, seguramente comentando sobre otros puntos que ha visitado, sobre todo en Oriente Medio, pero también vamos a pasar a hablar ya de otras geografías y temas igual de apasionantes. Nuevamente, amigos, muchas gracias por estar aquí, ya sea en Radio Arequipa Internacional FM, en Radio Estación Lamas, EDNX Puntas, la Radio del Misterio, Radio Los Andes, o en Misterio Infinito Perú en YouTube. Y también un saludo para ti, Luis Miguel. Muchas gracias y hasta una siguiente ocasión. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.
Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.